Pues bueno, antes que nada quiero darles la más cordial bienvenida, agradecer de nuevo su participación y es un gusto darles la bienvenida en nombre de la LDC Mexican Alumni Association a este seminario sobre la profesionalización de la Policía Municipal en México. Quiero comenzar expresando un agradecimiento sincero al Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del ITAM por la colaboración y la apertura para hacer posible este evento, así como a Jimena López por su liderazgo y por aceptar moderar este espacio, y a Gerson Mata y Rubén Monroy por su generosidad al compartir su gran experiencia y conocimiento el día de hoy. La LSE Mexican Alumni Association reúne en espacios digitales y presenciales a más de 250 personas egresadas de la London School of Economics y fue fundada en 2010 con el objetivo de fortalecer una comunidad activa de liderazgo público, diálogo académico y compromiso social en México. Como comunidad de egresadas y egresados de LSI, creemos profundamente en el valor de los espacios que combinan evidencia, reflexión crítica y diálogo público. La London School of Economics nos formó no solo para analizar los grandes problemas sociales, sino para preguntarnos cómo se transforman desde lo local, desde las instituciones y desde las personas que las integran. En este sentido, el tema que hoy nos convoca es crucial. Durante muchos años, hablar de seguridad pública en México ha estado marcado por la narrativa de la desesperanza. Sin embargo, este debate también puede y debe ser un espacio para el respiro. Es posible que las mejoras que esperamos a nivel nacional resulten de cadenas de logros a nivel local. Ello nos recuerda algo fundamental, que tanto la desesperanza absoluta como la fe ciega nos llevan a la resignación y la inacción, y que lo que necesitamos como sociedad es equilibrio entre pensamiento crítico y esperanza. Hoy este seminario busca justamente eso, abrir un espacio para pensar con rigor, pero también con posibilidad, para mirar experiencias concretas de municipios y demostrar que la profesionalización institucional no es una utopía, sino que puede ser un camino que dé resultados. Desde la LSE Mexican Alumni Association nos alegra mucho ser parte de este esfuerzo conjunto. Gracias a todas y a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Ale. También reitero el agradecimiento desde el centro por justamente colaborar en estos espacios para ver cómo mejoramos, ¿no? En términos de políticas públicas este país. Yo brevemente quiero darles la bienvenida a esta sesión del seminario sobre seguridad del centro, como ya mencionó Ale. Gracias por acompañarnos y brevemente explicarles la estructura que vamos a tomar en este evento. Primero yo daré una contextualización muy breve del problema de seguridad, aunque sobra decirlo, veo a muchos nombres conocidos conectados, entonces ustedes ya saben mucho del contexto de la seguridad del país. Y posteriormente voy a presentar a nuestros panelistas. Una noticia nada más, Lilian no se pudo conectar el día de hoy, tuvo un tema laboral, ¿no? Justamente porque está en la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía, tuvieron ahí un tema súper urgente, ¿no? Entonces no va a poder acompañarnos esta noche. Sin embargo, tenemos a Rubén y a Gerson y creo que ellos darán mucho valor agregado a este diálogo. Bueno, como todos ustedes saben, en México la profesionalización policial a nivel municipal y estatal pues sigue siendo uno de los eslabones más frágiles, ¿no? Pero al mismo tiempo los más decisivos para nuestro contexto de inseguridad actual. Y aunque en la última década se han impulsado muchas reformas y muchos cambios estructurales, o aparentemente estructurales, pues la brecha sigue siendo enorme, ¿no? Todos conocemos las historias de los policías que entran a servicio sin una ruta clara de participación, sin certidumbre sobre su estabilidad laboral o inclusive condiciones precarias en equipo, en lugar de trabajo. Y pues eso crea una demasiada varianza en cada estado, ¿no? Una fra- fragmenta- fragmentación del sistema, discúlpenme. Entonces, algunos estados han avanzado mucho y otros no tanto. Y el resultado, pues, es un mosaico de capacidades muy distintas y pisos muy distintos de dónde partir, ¿no? Entonces, hoy básicamente hablar de profesionalización policial desde lo local, pues es un reto monumental y es un reto que se puede abordar desde distintas aristas. Y con este contexto, les presento a nuestros panelistas y creo que
match, hace un match perfecto sus perfiles y cómo ellos pueden ayudarnos a entender el contexto y empezar a preguntarnos las vías claras para cómo vamos a abordar este problema en los siguientes años. Les presento primero a Rubén Monroy Luna. Él es un especialista en seguridad ciudadana y prevención de violencia y fortalecimiento institucional con más de 20 años de experiencia en América Latina. Ha trabajado en más de 40 ciudades, articulando esfuerzos entre gobiernos locales, sociedad civil, sector privado y organismos internacionales. Su trayectoria incluye cargos directivos en agencias como USAID y en el sector público en México, como Segov, y otras dependencias. Es egresado del Colegio de México con estudios de posgrado de LSI, colega, y en la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Y actualmente dirige Estrategia Municipal, una firma que él mismo fundó para desarrollar soluciones basadas en datos, inteligencia artificial y participación comunitaria para fortalecer la seguridad pública desde lo local. Muchas gracias por acompañarnos, Rubén. Gracias a Em, ustedes. Buenas noches por la invitación. Del otro lado está Gerson Mata, uno de nuestros afiliados estrellas del centro. Recientemente, quiero mencionar que él coordinó uno de los programas y los proyectos más importantes que hemos tenido como centro, el programa Fortapol, Fortalecimiento Institucional y Desertificación de Policías de Investigación, que financió precisamente INL del Departamento de Estado de Estados Unidos. Gerson fue el encargado de capacitar a más de 700 policías en fiscalías estatales, lo cual fue un reto monumental y fue todo un éxito. Gerson también cuenta experiencia profesional en la Comisión Nacional de Seguridad, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. También fue parte integral de Consultores. Él es licenciado en Ciencia Política por el ITAM y tiene cursos en UCL y Stanford. También es miembro de la Asociación Internacional de Analistas Criminales. Buenas noches, Gerson. Hola, buenas noches Jimena, Alejandra y muchas gracias por la invitación. Perfecto. Pues muchas gracias a todos de nuevo por acompañarnos. Me gustaría comenzar esta conversación, pues básicamente escuchando a nuestros panelistas de hoy, cuál es como el diagnóstico inicial, pues de la profesionalización de la policía, ¿no? ¿Cuáles ustedes creen que son los principales cuellos de botella de lo que han visto en sus experiencias profesionales? Y si quieres, comenzamos contigo, Carson. Ok, muchas gracias Jimena. Eh, Muchas gracias Rubén y muchas gracias a todos los asistentes esta noche. Les agradecemos por su interés y estar aquí en el foro. Yo les voy a platicar un poco acerca de mi experiencia profesional y las lecciones que he aprendido a lo largo de estos años trabajando con instituciones de seguridad. Yo como servidor público precisamente me he beneficiado de los diferentes proyectos se han desarrollado en el país en materia de profesionalización policial y me ha tocado ver desde diferentes aristas los retos, los desafíos y las áreas de oportunidad que tenemos en esta materia. Algo muy importante también ha sido el trabajo de campo, ¿no? O estar cerca de donde suceden las cosas. Porque muchas veces como servidores públicos o como tomadores de decisión, pues estás en el escritorio, ¿no? Y no necesariamente ves la óptica de las personas que están operando la seguridad, sus necesidades y hacer este match o este encuentro entre el diseño de política pública, el diseño de mecanismos de profesionalización y capacitación de policías con las necesidades operativas, pues es muy importante para conocer dónde estamos, a dónde queremos llegar y qué necesitamos para poderlo hacer. Yo la verdad, hay veces que cuando hablamos de la parte de profesionalización y capacitación a las diferentes instituciones de seguridad, pienso que es como hablar de Matrix, ¿no? De que cada cierto tiempo sale un nuevo elegido que va a cambiar la manera en que las cosas están organizadas. Y llevamos por lo menos en lo que yo conozco 18 o 20 años en los cuales cada cierto tiempo se diseña una nueva política o surge un nuevo programa que nos promete que va a cambiar las cosas y regresamos como al mismo punto. Hoy en día también la coyuntura que vivimos en el país nos invita a reflexionar acerca de lo que ya hicimos en el pasado, qué funcionó, qué estamos repitiendo y qué lecciones podemos aprender. Y en específico, algún elemento que me parece importante que consideremos en este debate es el rol que ha tenido, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿no? Y ver cómo este tránsito que hubo en las últimas tres administraciones nos pueden ilustrar
esta precisamente casos de éxito y de fracaso, ¿no? Anteriormente, pues tuvimos una policía federal en el sexenio de Felipe Calderón. Después tuvimos una transición con el gobierno de Peña Nieto a lo que fue la Comisión Nacional de Seguridad y una diferente entramado institucional. Posteriormente desaparece la Comisión Nacional de Seguridad, desaparece la Policía Federal, se crea una nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y hoy en día estamos viviendo una cuarta etapa con la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y entender precisamente esta transición y estos cambios institucionales va a ser de gran relevancia para que entendamos precisamente las nuevas reformas y políticas en materia de profesionalización y de desarrollo policial. Entonces, como yo les comentaba al principio, ¿no? Cada cierto tiempo se desarrolla una nueva política, se desarrolla un nuevo proyecto en materia de seguridad y queremos que las cosas cambien. Aquí se ve mi pantalla. Bueno, Sí, pues para mí, ¿qué es la profesionalización policial? La profesionalización policial es un ideal que eventualmente debería de equilibrar dos cosas. Por un lado, dar condiciones idóneas y suficientes para el desarrollo de una carrera policial en el nivel que nosotros queramos. Y en segundo lugar, que este desarrollo de la carrera policial nos permita tener mejores condiciones de seguridad. Idealmente, en la medida en que tenemos policías más capacitados, más desarrollados e instituciones más fuertes, deberíamos esperar que las condiciones de seguridad en el país sean mejores, ¿no? Tanto en el ámbito más cercano a la gente, que es el ámbito municipal, en el ámbito estatal y en el ámbito federal. Sin embargo, como les comentaba al principio, pues hemos visto diferentes cambios institucionales y seguimos sin encontrar este punto de equilibrio entre el desarrollo de una carrera policial adecuada e idónea y lograr estas mejores condiciones de seguridad. Pero bueno, ¿cuál es el panorama? ¿Cuál es el bosque al que nosotros nos estamos enfrentando, ¿no? ¿Cuál es el conjunto de instituciones que le dan pie a o le dan vida al entorno de seguridad en el país? Entonces yo aquí lo que hice fue dividirles en tres diferentes niveles. Porque si bien he visto en el público diferentes expertos y gente que conoce del tema, pero también hay otro sector que no necesariamente debiera saber algunas de las cosas de las que les voy a platicar, pero que es importante que consideremos para entender el dónde estamos y a dónde queremos llegar. En primer lugar, tenemos que considerar que México es una república federal y este orden federal precisamente lo que hace es darle autonomía y competencias diferenciadas a cada uno de sus órganos o sus niveles de gobierno. A nivel federal existen estas cuatro grandes instituciones, que son, voy a empezar por la parte de defensa, ¿no? Que es la Secretaría de Marina y ahora Defensa. Estas han sido las dos grandes instituciones que han tenido la mayor permanencia en el tiempo dentro del ámbito federal. Y con las reformas que se han desarrollado en materia de seguridad, pues bueno, este nuevo cuerpo de Guardia Nacional ha estado también en el centro del debate tanto por su rol en materia de seguridad como también por el desarrollo de roles en materia de capacitación, en materia de el desarrollo de una carrera policial y el rol que tiene el aparato de seguridad. Mucho del debate y del análisis en el sexenio anterior precisamente estuvo centrado en el rol que debiera tener la Guardia Nacional y en su momento la Guardia Nacional contaba con un programa o tiene un programa muy ambicioso en el cual tratan de o quieren generar capacidades en materia de investigación, de análisis, en materia pericial y desarrollar un conjunto de nuevos elementos que tengan estas características. En segundo lugar, tenemos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y que también, como les mencioné anteriormente, observar el desarrollo que ha tenido esta secretaría, pues es fundamental para entender dónde estamos y a dónde queremos llegar. Y sumo también ahí al Centro Nacional de Inteligencia, que es otra institución que ha venido cambiando sus roles que habitualmente tenía y que también se integra al mundo de la seguridad pública. Si bien el Centro Nacional de Inteligencia hacía, como su nombre lo dice, labores de inteligencia para la seguridad nacional, ahora también con las reformas que se han venido desarrollando, se integra este ecosistema de seguridad con funciones de investigación. Y finalmente tenemos a la Fiscalía General de la República, que no es menor lo que acaba de pasar el día de hoy. Para los que no lo sepan, vamos a tener en los próximos días un nuevo fiscal. Y esto no es menor. Hoy en día yo les podría decir que a la par de la defensa y de la marina, la institución más sólida con el capital
humano, tecnológico y de conocimientos más desarrollado, pues es la Fiscalía General de la República y a través de su órgano, que es la Agencia de Investigación Criminal, pues también lleva mando y conducción en el seguimiento de un número importante de delitos que tienen gran incidencia en el país. En un segundo nivel tenemos el ámbito estatal y es muy importante también conocer qué pasa en el ámbito estatal. En el ámbito estatal tenemos dos grandes instituciones que son las policías estatales. Tenemos 32 policías estatales, pero también tenemos 32 policías de investigación. Estas policías de investigación corresponden a las fiscalías generales de justicia de cada estado. Yo cuando inicié mi carrera en el ámbito de seguridad, la verdad yo no tenía ningún conocimiento de cómo estas instituciones interactuaban o que habían diferentes tipos de policía, ¿no? Yo al que veía con un uniforme y una placa era policía. Y a todos les atribuyes las mismas características, condiciones, virtudes y defectos. Y esto no es así. A pesar de que la palabra policía puede englobar muchas cosas al mismo tiempo, hay un conjunto amplio de policías que tienen capacidades, que tienen deberes, que tienen necesidades distintas. Y entender también la necesidad de cada tipo de policía y su rol en el sistema de prevención, impartición de justicia, pues es fundamental. ¿Por qué? Porque cada policía tiene necesidades diferenciadas y cada policía, según su labor y su órgano de jurisdicción o su nivel de competencia, pues va a tener diferentes roles, necesidades y la necesidad también de incorporarse a estas nuevas reformas. Y finalmente el último piso y quizá en algunas ocasiones el más próximo a la ciudadanía o a lo que sucede en el ámbito local, pues son las policías municipales. Y aquí también hay un dato que es muy relevante y no es menor. Más o menos hay 650 municipios del país que no tienen policía, que no tienen un órgano que sea capaz de garantizar el orden social a nivel municipal. Y entonces también la policía estatal entra como un órgano que va a ayudar a que estos municipios en los cuales no son capaces de tener una policía por sí mismos, pues a tener el orden. También la Guardia Nacional es un ente o es una institución que en muchas ocasiones apoya a estados y municipios en suplir aquellas acciones o capacidades pues que no tienen desarrollados y la Guardia Nacional pues también es un complemento. Estos tres niveles de policía no actúan por separado. En su día a día, estos diferentes ámbitos policiales conviven en la operación policial y no estamos aquí considerando a la rama civil que también las ayuda, ¿no? Entonces, algo que he ido sensibilizándome a lo largo de estos años, pues es que esto se vuelve una torre de Babel, porque al final del día tenemos diferentes ámbitos de competencia que hablan distintos idiomas operativos, hablan distintos idiomas en cuestión de capacidades y que también están en una tensión permanente en cuanto a sus competencias, están en una tensión permanente en cuanto a los incentivos y a las capacidades que van desarrollando. Pero no podemos hablar de capacitación, de profesionalización en un desarrollo policial sin antes empezar a darnos idea de cuál es el panorama, ¿no? ¿Cuál es el bosque? Y bueno, estos tres niveles de policía, ¿cómo conviven o cómo se gobierna la interacción entre ellos, ¿no? ¿Quién es el ente que les da organización? Entonces también es importante que consideremos cómo está organizado este ecosistema de seguridad. A nivel federal hay un Consejo Nacional de Seguridad Pública. Este Consejo Nacional de Seguridad Pública va a definir el conjunto de políticas públicas en materia de seguridad. Este Consejo Nacional de Seguridad Pública involucra a los tres niveles de gobierno. Es presidido por la Presidenta de la República y cuenta con representantes de las diferentes organizaciones en el ámbito federal, SEDENA, SEMAR, Fiscalía General de la República. Este Consejo Nacional de Seguridad Pública también está integrado por las diferentes secretarios de Seguridad Pública a nivel estatal y los representantes de Seguridad Pública municipal. Adicionalmente, también hay un representante, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces es muy importante considerar esta figura, porque de esta figura es de donde van a emanar las diferentes políticas públicas en materia de seguridad, tanto en ámbito presupuestal como también en materias de certificación, en materias de capacitación.
Y de este Consejo Nacional de Seguridad Pública también va a emanar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. A este ecosistema de seguridad del que ya les hablé, hay que sumar a otro actor muy importante y relevante en el tiempo, que es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta ha sido una institución que también ha tenido cambios en los últimos 18 años. Uno de los más relevantes ocurrió en el sexenio anterior y tuvo que ver, por ejemplo, con la reducción de su presupuesto. De hecho, una de las críticas muy importantes que se hicieron en materia de seguridad a principios del periodo anterior tenía que ver con la reducción presupuestal que tiene el secretariado. Y sin embargo, sus atribuciones pues no han variado. Y también el secretariado se encarga de, por ejemplo, diseñar el programa rector de profesionalización para los 3 niveles de gobierno y también distribuir los recursos que serán dados a los diferentes estados y municipios en materia de seguridad con los diferentes lineamientos, ordenamientos y obligaciones de fiscalización en estos diferentes niveles. Adicional a esto, también los estados, municipios, reciben apoyo de instituciones externas, como por ejemplo agencias de gobiernos como el de Estados Unidos, pero también de gobiernos como Inglaterra, como Francia, que han financiado diferentes proyectos en el ámbito estatal y en el ámbito municipal. Entonces quiero que se queden ahorita con este muy breve y sencillo, creo yo, fotografía o radiografía del entramado institucional que hay atrás del desarrollo policial y de la coordinación de todas estas órdenes de gobierno. Y finalmente también quiero que reflexionemos, ¿cuál es la masa de esta fuerza policial en el país? Según la estimación que nosotros tengamos y los datos, esta masa de fuerza policial puede ir entre los 385,000 elementos al medio millón de policía. Básicamente, ¿por qué tuvo este crecimiento? Por los elementos que se sumaron de la Guardia Nacional, que fueron un poquito arriba de 100,000 elementos. Entonces, estos elementos de Guardia Nacional que se agregaron a labores de seguridad, pues ayudó a incrementar la masa de la fuerza policial en México. Y como les comentaba, este casi medio millón de policías pues realizan tareas de proximidad, de investigación, de reacción y tránsito, por ejemplo, entre muchas otras características. Y ahorita nada más estamos hablando de la parte policial, no estamos considerando ni a ministerios públicos, ni peritos, ni analistas. Esta es la población que nosotros tenemos que atender, coordinar y garantizar un adecuado sistema de incentivos de desarrollo en materia policial. Y como les decía, hay una tensión permanente, ¿no? Entre estados, federación, la policía estatal y la municipal. Y también en cuestión de facultades y de estímulos. Las atribuciones de investigación se han ampliado. Actualmente, la policía municipal, la policía estatal, Guardia Nacional pueden realizar acciones de investigación. Y también los incentivos y la parte salarial, pues es muy distinta. Algo que se nota en las entidades es, por ejemplo, esta discusión, ¿quién debe de investigar? ¿La policía de investigación? ¿La policía municipal? ¿Quién debe de ganar más? ¿Un policía municipal, un policía estatal o un policía de investigación? Un policía municipal puede entrar a la carrera policial con una preparatoria terminada, pero un policía de investigación actualmente tiene que tener una licenciatura. Actualmente hay municipios que han desarrollado su propia figura de detectives o policías de investigación y que en muchas ocasiones duplican labores que antes hacía la policía de investigación que depende de las fiscalías, ¿no? Entonces, estas reformas que se han ido articulando pues han generado tensiones y el propio arreglo federal que tiene el país pues hace que sean más evidentes, ¿no? En cuestión de las diferentes atribuciones, recursos con los que se cuenta y el estado de fuerza de cada ámbito. Y también este dato, con este quiero que cierro mi participación por ahorita. En 2017, únicamente el 69% de la fuerza policial en el país contaba con los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Estamos hablando que solamente el 69% de los policías contaba con dinero suficiente para cubrir su alimentación, para pagar la renta, para pagar una colegiatura, etcétera. Y tenemos que reflexionar de esto. El dato, van a decir, oye Gerson, pero pues, ¿por qué estás tomando datos de 2017? Porque es el último dato que tenemos disponible que nos dé una radiografía del estado del país. Tenemos más o menos
9 años en los cuales no hemos sido capaces de generar información oportuna para la toma de decisiones. Y desafortunadamente, no solamente la sociedad civil, sino también el propio gobierno planea con este tipo de insumos. Entonces, también esta es una red flag o una alerta que debemos de considerar. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la brújula? ¿Cuál es la linterna que nos permite conocer la evolución, que nos permite conocer el estado, ¿no? Que nos permite saber cómo vamos? Esta frase yo creo que muchos la han escuchado hasta el cansancio. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y estamos también lejos de saber este estado, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Ger. Pues sí, nos haces evidente pues, la complejidad del tema, o sea, el tema como de las asimetrías dentro del ecosistema, más un tema de incentivos individuales, ¿no? De la parte salarial. Entonces es como doblemente complejo este problema. Rubén, ¿tú qué nos puedes decir sobre tu diagnóstico inicial de, pues, cómo ves el estado de la profesionalización y cuáles son como los principales cuellos de botella? Sí, yo quisiera como abordar en esta parte inicial desde el contexto, las políticas de seguridad y particularmente las de profesionalización del personal policial en todos sus niveles y en esta complejidad que Gerson muy bien describió, ha ocurrido de manera inconsistente, desigual y realmente ha sido frágil. Y repito, no se puede aislar, ocurre en un contexto. Por ejemplo, hablando de políticas públicas, ¿no? Cambiar una institución eh, toma mucho tiempo, toma años, y para una policía del nivel que sea, esto no es la excepción. Y hemos tenido que se toman decisiones de cambios muy profundos que van de lo legislativo hasta lo operativo, y no se dejan madurar, no se deja ver si esos cambios están funcionando o no, y ya se vuelve a hacer otra reforma, otra revisión, otro cambio legislativo sin que se permita realmente una implementación. Repito, cambiar una institución toma mucho tiempo y hay que abordarlo eh, desde muchos ámbitos. Se crea una Secretaría de Seguridad Pública hace unos veintitantos años, se mantiene con Calderón, Peña desaparece la Secretaría de Seguridad Pública, y incluye la función de seguridad a la Secretaría de Gobernación, con implicaciones importantes en temas de politización del tema de seguridad y de otros criterios que se abordan en el tema. Se crea la Policía Federal, luego con Peña Nieto se integra como ya dije, la Secretaría de Gobernación y se crea un destacamento especial, la Gendarmería, y después López Obrador llega y desaparece la Policía Federal, y no solamente eso, sino realmente desaparece su carácter civil y la integra recientemente, aunque operativamente y en la realidad ya lo estaba, a la Defensa Nacional, y el gobierno federal deja de tener este cuerpo de seguridad de carácter civil que había tenido por 20 años y que se había ido construyendo y que había tomado mucho tiempo y que todavía tenía muchos problemas que había que corregir, pero se cambia completamente esto. Y esto en un marco de tiempo pues relativamente corto, no sabemos qué pasó. Otro aspecto, por ejemplo, mucho más puntual que podemos ver reflejado en una problemática que vivimos hoy en día es el robo en carreteras. Se desapareció la policía de caminos, y esta función se pasó y no solamente, sino que los elementos que conformaban la policía de caminos pues dejaron de estar ahí, y los guardias nacionales, la Guardia Nacional adquirió esta función y vemos las consecuencias del entorno que tenemos, que no es un problema nuevo, pero sí se ha venido incrementando en los últimos años, del robo y incidentes violentos y delictivos en las carreteras, ¿no? Entonces, estos cambios institucionales, y estoy hablando a nivel federal, y lo mismo se replica a nivel estatal y a nivel municipal. Eh, Llegan nuevas alcaldesas, nuevos alcaldes, gobernadoras, gobernadores, y empiezan a hacer cambios en las estructuras y repito, sin dejar madurar los procesos que se inician, los cambios, intentan encontrar
el hilo negro y se rompen estos ciclos de mejora institucional y de, sí, ir corrigiendo, ir evaluando periódicamente los cambios que se van haciendo, pero ir corrigiendo, pero no cambiarlos en su totalidad y de manera tan drástica como ha ocurrido, ¿no? En otros aspectos, por ejemplo, hablando ya de policías municipales y en este tema de políticas públicas, en algunos proyectos que he participado de fortalecimiento y de capacitación, de profesionalización de fuerzas públicas a nivel municipal, vemos, había una tarea, un proyecto que era establecer la metodología de policía orientada a la solución de problemas. Se seleccionó un polígono, un segmento de la ciudad donde enfocar los trabajos y un delito para trabajar dentro de la policía, enfocarse en ese territorio, en ese delito y reducir la incidencia delictiva y en general se tuvieron buenos resultados. Pero se trataba de unir, de juntar en sesiones a policías operativos, era parte, una de las fases del proyecto, policías operativos que estaban en la calle, de proximidad, en el territorio, con policías analistas que ven datos e información, ¿no? Y en estas, para que los productos que sacaron los analistas, los productos digamos, de inteligencia y propuestas de operativos para reducir de manera de raíz el delito en el territorio seleccionado, pues estuvieran alimentados con la información y con la experiencia de los policías operativos. Y resulta que en las primeras fases los policías operativos decían, yo tengo que estar en la calle, ¿yo qué hago aquí? Estoy perdiendo el tiempo en este momento, ¿no? Ya después, cuando vienen los resultados, ya cambió su forma de pensar. Pero con esto voy al punto de que se requiere un cambio de cultura organizacional cuando se quiere hacer un cambio de procesos en una empresa, en cualquier organización. Vemos en este caso cómo es muy importante en una policía. Y esto implica cambios de cultura organizacional, cambios normativos, cambios de prácticas, cambios operativos que toman tiempo, ¿no? Y que en esta inconsistencia y en esta desigualdad, pues tenemos los resultados que tenemos, a pesar de la enorme cantidad de recursos, enorme cantidad de esfuerzos que se han invertido en la profesionalización y en la capacitación de las fuerzas policiales en el país, y pues tenemos los resultados, incluso retrocesos importantes, ¿no? Otro punto importante de contexto que con mucha frecuencia se pierde de vista cuando se analizan las políticas de estrategia de seguridad pública, sobre todo a nivel municipal, es pues el contexto de los gobiernos municipales. Los gobiernos municipales están en una situación de debilidad muy importante. Hay ciudades con capacidades institucionales iguales o mejores que varios estados, igual con capacidades financieras muy buenas, pero la generalidad es que hay una debilidad institucional importante y eso se refleja en todas sus políticas y programas. No solo, pero también en los de seguridad. No podemos esperar que desde los municipios surjan estrategias innovadoras, efectivas, consistentes en materia de seguridad cuando pues en todo lo demás no ocurre así, ¿no? Y los incentivos y la estructura no está hecha para ello. Los gobiernos, los municipios en México, pues son históricamente la institución de gobierno más sólida, con la fortaleza institucional más grande. Le lleva 300 años de ventaja a las entidades federativas y a la federación como tal, como institución de gobierno, pero al mismo tiempo, pues el último siglo ha sido un periodo de descentralización y de quitarle atribuciones y de quitarle recursos y descentralización que responde a otras dinámicas, pero que se refleja mucho en los municipios. Los municipios dependen en un más o menos 90% de recursos federales. Entonces, esto impide, y muchos de ellos ya están etiquetados, entonces a veces esto impide que se generen políticas propias de seguridad y de otros temas que atiendan las necesidades de cada contexto. Entonces, esta dependencia financiera también genera pues una dependencia política, ¿no? También no hay muchos incentivos para que se generen espacios como de autonomía, generación de programas propios, de estrategias propias, porque pues hay esta
esta cadena financiera que los ata y que les impide generar sus propias iniciativas y que también pues genera incentivos a no recaudar eh, ingresos propios. El impuesto en México en general, en todos los niveles de gobierno, se recauda muy mal. Pero en los gobiernos municipales, los impuestos de la propiedad, especialmente el predial, pues se recauda especialmente mal, ¿no? Como el 40% del predial del país se recauda en la Ciudad de México, cuando solamente representa, pues, el 10% de la población, ¿no? Solamente se hace allí. Entonces, tenemos, también hay una dependencia operativa, están esperando qué programas, qué normatividad sale en el gobierno federal para poder replicar alguna cuestión, acceder a alguna bolsa por ahí. Entonces, sí hay esta situación de dependencia. Y hay otro fenómeno que sucede a nivel local que incide mucho en temas como la seguridad, que es que también en los últimos años los municipios han asumido un montón de funciones nuevas que han puesto presiones mucho más fuertes a su operación y a sus finanzas. En las últimas décadas, todos los municipios han creado un instituto municipal de la mujer, un instituto municipal de la juventud, un instituto municipal del deporte, se encargan de temas de desarrollo social, son la primera instancia frente a la ciudadanía. Entonces la ciudadanía les va a pedir recursos pues, para muchas cosas. El Estado, las entidades federativas, la federación les queda mucho más lejos. Entonces son con los municipios donde todas estas funciones que son muy importantes, educación, si la escuela necesita un arreglo, o tiene una necesidad de equipamiento, pues son los municipios que tienen que asumirlo. Entonces esto genera muchísima presión y que ha hecho que la parte de los servicios públicos y de seguridad pública, que sí son como más naturalmente y directamente atribuciones municipales, se descuiden porque tienen que repartir más presupuesto entre más temas de política pública, descuidando esta parte. No quiero decir que esos institutos no se deban de tener o que esas nuevas agencias y funciones municipales no se deban de tener. Estoy describiendo un fenómeno que sucede y que hace que se disperse más el recurso y que pues se tengan menos, digamos, capital y concentración hacia los temas, en este caso como el de seguridad, ¿no? Y ya entrando al tema de seguridad pública, habiendo descrito la parte de las políticas públicas, de que toman tiempo, el cambio de instituciones no se hace de la noche a la mañana, y por otra parte los municipios, esta problemática, este entorno complicado en el que se desarrollan, pues en el tema de seguridad, Gerson escribió esta complejidad que hay en el número de instituciones de seguridad y estas tensiones que surgen con las nuevas legislaciones. No hay mucha claridad en qué le toca y por eso lleva como a echarse la bolita uno a otro entre federación, estados y municipios. Entonces, pues, en esta complejidad sí se pueden ubicar algunos patrones que tampoco favorecen la profesionalización de las policías a nivel, especialmente a nivel local. Estos patrones, uno, pues es la concentración, la centralización de los recursos. Ya lo mencionaban, han desaparecido fondos, subsidios federales que precisamente eran para fortalecer a las policías municipales, que sí tenían varios desafíos, áreas de oportunidad para poderse mejorar, pero han desaparecido. Recibían fondos las policías municipales para hacer los exámenes de control de confianza, para diseñar políticas y programas de prevención, para capacitar a sus elementos, para comprarles nuevos uniformes, para aumentar las prestaciones laborales y mejorarlas en cuanto a seguro médico, seguro de vida, créditos para la vivienda y otros aspectos. Ese subsidio que se daba a las policías municipales a los municipios que tenían las problemáticas de seguridad más altos, desapareció en el ejercicio fiscal de 2021. Entonces muchos municipios, otros pues de ingresos propios o de otras fuentes,
mantuvieron en cierta medida eso que se financiaba con esos subsidios que desaparecieron, pero muchos otros simplemente dejaron de hacerlo. Dejaron de invertir porque los recursos que sí les quedan, pues cuando mucho les alcanzan para nómina y mantener un poquito las instalaciones policiales en un municipio, para uno que otro curso por ahí, para mantener, repito, las instalaciones y ya. Pero entonces aquí esta centralización y concentración que está relacionado al otro tendencia y patrón que es muy claro y que también ha afectado a las policías locales de manera muy relevante, pues es la tendencia a la militarización, ¿no? La militarización que ha ocurrido en varios niveles, empezó de una manera como en la narrativa, desde las mañaneras y desde otros espacios, diciendo pues es que los municipios, las policías municipales son muy corruptas y la Policía Federal no hizo nada y pues García Luna y bla, bla, bla. Entonces, este discurso anti-policía civil que permeó y que se tradujo en reformas legislativas, se tradujo en asignaciones presupuestales y en cuestiones operativas. Y tenemos ahorita un gran número de ciudades, un gran número de estados cuyo mando de seguridad es alguien de la Marina o del Ejército. Y estas policías civiles, pues, se han venido debilitando desde la noción de las personas. Y con el pretexto de que pues, los militares y los marinos y los miembros de Defensa Nacional no se corrompen, aunque ya hemos visto lo del huachicol y hemos visto muchos ejemplos y otros que todavía no han salido a la luz. Seguramente la transparencia y la corrupción no es cuestión de uniforme, de qué tipo de uniforme portas o en qué nivel de gobierno estás, es producto del diseño institucional que se genera donde no hay contrapesos, donde no hay transparencia, pues se generan espacios de corrupción, sea que sea el uniforme que tengas, seas soldado, seas policía militar, seas marino o seas policía federal, estatal o municipal. Cuando no hay contrapesos, no hay revisiones, no hay controles y no hay transparencia, pues esos espacios se dan y en los últimos años se han dado en grande, ¿no? Entonces, vemos estas dos tendencias de concentración, centralización y militarización que pues generan un entorno ya específicamente en el tema de seguridad pública, pues muy poco favorable, ya no digamos para la profesionalización, sino para el fortalecimiento en cualquier sentido de las policías municipales. Ahora voy un poco, y con esto cierro esta primera intervención, una parte un poco más optimista. Las policías municipales tienen un gran potencial. Tienen un gran potencial y que lo hemos visto, hay buenas experiencias, hay policías de Ciudad Nezahualcóyotl, Morelia, algunas que han desarrollado policías de investigación, como lo mencionaba Gerson, Chihuahua, con solidez institucional y con buenos resultados. Entonces, estas experiencias nos demuestran que sí hay espacio y que con voluntad política, con asignaciones presupuestales, sí hay márgenes para poder generar buenas prácticas que puedan ser escalables, expandibles a otros contextos, a otros municipios y que se puedan ver reflejados en normatividad y en algún programa que pueda hacerse en el futuro, ¿no? También vemos los datos nos indican que el 75% de las puestas a disposición, digamos, de los arrestos, en México las hacen las policías municipales, ya sea justicia cívica o al Ministerio Público. Estamos hablando como de 1.400.000 arrestos que hacen las policías municipales. La Guardia Nacional hace menos del 1%. Y las policías estatales hacen casi el restante 25%. Entonces, decir que las policías municipales son corruptas y que no deben de participar y que no hay que fortalecerlas y que no deben de ser parte integrante de ese sistema, claramente, pues es como dejar a esta gran fuerza, porque de ese número de 500.000 elementos, bueno, que mencionaba Gerson, crecientemente ya son de la Guardia Nacional, pero más o menos pues una tercera parte
son de policías municipales. Entonces, eh, eh, pues ahí hay un gran potencial. Si se capacitan en temas de investigación, de análisis, ni las policías de investigación de las fiscalías, ni la Guardia Nacional, ni con las policías estatales se dan al abasto para el tema que estamos viviendo en México en términos de violencia, los índices delictivos que están ocurriendo, se necesitan de las policías municipales. Entonces, hay buenas experiencias, hay buenas prácticas, también hay ejemplos internacionales que pueden servir de inspiración y de referencia. eh, y hay un potencial ahí muy bueno y las policías municipales no pueden, son las más cercanas a la ciudadanía y esta cercanía a la ciudadanía hace que generen información ahora que está y que se ha visto también en reformas y se creó el Sistema Nacional de Inteligencia y una nueva ley de inteligencia y de investigación en seguridad pública que salió en julio de este año. Eh, eh, para hacer inteligencia se necesitan datos, se necesita información y no hay mayor información que la que se obtiene en el terreno. Y en el terreno, pues no hay una fuerza más grande que las policías municipales. Entonces, esta proximidad social, se recaban una gran información de datos y datos, pero que no se procesan, no se integran. Entonces, hay que enseñar y hay que hacer pues, esos procesos institucionales en los municipios. Y ahí tenemos, yo creo, la gran oportunidad de atender estructuralmente los temas de seguridad y prevención de la violencia es desde lo local. Muchísimas gracias, Rubén. Súper interesante, ya nos están llegando preguntas. Ahorita las vemos al final, pero muchas gracias, Josie. Ahorita la contestamos. Eh, puntos muy interesantes los dos. Creo que todos estamos de acuerdo que la barrera principal, digamos, es este diseño institucional complicado, eh, eh, con mucha heterogeneidad interna, pero que operativamente tiende a la centralización y el tema del federalismo fiscal que pues aquí nos tocó vivir, eso no va a cambiar en un mediano o corto plazo. Y justo eso, esto que ambos mencionaban, ¿no? Creo que hay muchas dimensiones que se tocan. Está la parte de capacitación individual, pero también hay un tema organizacional, como tú dices, ¿no? Como encadenamiento de los equipos y expectativas claras en el funcionamiento como de toda la institución, no solo el funcionamiento individual de la policía. Y en este espíritu de no querer este cambio institucional fuerte, porque cada 6 años la otra administración da un volante exactamente del otro lado, ¿no? Y resetea, como decía Gerson, Matrix cada 6 años. Eh, ¿Cómo empezamos? Y ahí también quiero que nos platiquen también de su experiencia en campo, porque han estado en campo con policías. ¿Cuáles son estas como em, dimensiones o intervenciones de política pública de segundo orden, como estos low hanging fruits, que pueden hacer estas organizaciones de policías para mejorar la profesionalización? Tú decías un tema muy importante, Rubén, como todo este discurso, pues casi antipolicía municipal, ¿no? O sea, también hay un tema de prestigio, por ejemplo, ahí, ¿no? Que podrían echarse mano para mejorar como em, pues el pertenecer a los cuerpos policiales, ¿no? Gerson también tiene bastante experiencia ahí de, en ciertos cursos, los policías se sentían, pues, capacitados, valorados, y eso mejoraba su desempeño, ¿no? Laboral en campo. Entonces, Gerson, si quieres empezamos contigo. Viendo todo este mapa, un poco abrumador, ¿cuál sería como el correcto desdoblamiento? O sea, decirme como, estas son las 3 dimensiones, aunque sean como chiquitas, y tal vez estoy diciendo como muy LSI, como hasta de behavioralist, que podríamos o que podrían hacer las policías locales para empezar a mejorar la profesionalización, ¿no? Muy buena pregunta. Y también voy a tratar de ser muy sincero con ustedes, sobre todo con el auditorio, y que tengan una idea de lo profundo del problema. Ya hablamos ahorita de la parte institucional, de la parte macro, pero voy a regresar 100 pasos para atrás. En los últimos años, como comentaba Jimena, tuve el honor y el placer de poder trabajar con 700 policías de 7 entidades, del norte, del sur, del centro. ¿Y saben cuál era el,
mi primer diagnóstico para saber cuál era nuestro piso cero en la capacitación, cuál iba a ser nuestra primera barrera, el baño. Lo primero que yo veía y que tenía que atender era ver las condiciones del baño, que tuviéramos agua para bajarle a la taza, que tuviéramos papel de baño para poder hacer uso del sanitario, que tuviéramos jabón de manos para poder asearnos y finalmente que pudiéramos cerrar la puerta. Ahora, ese es el primer piso y ese mismo baño que ocupábamos para la capacitación es el baño que ocupan los policías de investigación en su cotidianidad, es el mismo baño que ocupan las personas que van a la fiscalía a hacer una denuncia, es el mismo baño que ocupan los agentes del Ministerio Público. Ese es nuestro primer nivel y nuestro primer reto como tomadores de decisión, como creadores de política pública, como capacitadores. Y también Alejandra dijo algo muy importante al principio en su introducción, la responsabilidad social que tenemos para cuidar a los que nos cuidan. Más o menos el 35-36% de los policías han elegido esta carrera por necesidad y hay otro 36-35% que lo han hecho por vocación, por gusto. Y esto lo ves en las aulas. Sí, también está el policía que está enojado porque el policía que no está en la calle pierde. Pero también está el policía que tiene ese ánimo, que tiene esa intención de hacer las cosas mejor. Algo muy bonito que nos pasó al final de algunos cursos era notar este cambio. Hay un caso que se me quedó muy grabado, una policía que nos dijo, yo antes no tenía noción de la responsabilidad legal de mis acciones y el día de hoy he decidido comenzar a estudiar derecho, porque me he dado cuenta que quizá en ocasiones he violado la ley y sin siquiera poderlo saber. Entonces, y ya entró a la carrera de derecho. Ahorita ya va en segundo semestre más o menos. Entonces, como decía, al final del día, ahorita hablamos, ya les dije, de la parte institucional, de la parte macro, pero atrás de todas estas cifras, todas estas estadísticas, hay personas que tienen necesidades, que tienen una aspiración legítima de tener un empleo que sea digno. Y esta dignificación policial es un pendiente que tenemos como sociedad, es una responsabilidad que tenemos de forma compartida. Con los últimos datos que habían, más o menos el 35% de los policías en el país, del tipo que sean, han desarrollado problemas de salud. Los dos principales son la obesidad y la parte emocional. El 35% de los policías han desarrollado estas afectaciones por el desempeño de sus labores. Yo mismo, cuando estuve trabajando con ellos, subí 10 kilos. En ese tiempo de la capacitación, subí 10 kilos. Cuando tú estás en campo, realmente vives lo mismo que viven los policías. Y eso se agradece porque generas también esa empatía, te haces uno con ellos. Y eso es algo que independiente, que la verdad yo les quiero transmitir, sobre todo a todos los que nos acompañan el día de hoy, que generemos ese sentimiento de empatía, no nada más con las instituciones o con el problema que tenemos, sino con el ser humano que está atrás de esa institución o de esa corporación policial. Sí, vemos en las noticias, en la prensa, que se cometen muchos excesos, se cometen violaciones y que hay policías que manchan a la institución. Pero esos créanme que son los menos. Atrás de cada institución hay una mamá que dejó a sus hijos para prestar el servicio. Hay un papá que no sabe si va a regresar a su casa ese mismo día. Y cualquier trabajo merece condiciones dignas. De verdad, no van a haber recursos suficientes ni hoy, ni en los próximos 2 años, ni en los próximos 5 años. Tenemos que ser muy imaginativos, muy creativos de cómo aprovechar ese peso, esos 2 pesos que tenemos. Y al mismo tiempo de cómo dignificar y cómo hacer que esa persona que está en la patrulla, que está en la calle, sienta ese orgullo de pertenecer a una institución de seguridad. Yo creo que ese es el reto que tenemos que llegar el día de hoy y seguirlo impulsando, ¿no? La verdad, nos podamos pasar aquí horas hablando de muchos elementos y cosas. Pero yo quiero que nuestro auditorio, el público que hoy nos acompaña, se lleve esta reflexión. ¿Cómo generamos esas condiciones para un trabajo digno? ¿Cómo generamos esas condiciones de empatía con nuestras policías? ¿Y cómo asumimos esa responsabilidad compartida de generar este entorno favorable?
Muchas gracias, Gerson. Rubén, ¿cuál es tu punto de vista? Pues siguiendo en esta vertiente optimista, eh, creo que sí hay cosas que se pueden hacer desde con el contexto como está, ¿no? Cuando repito, se reúne voluntad política, un poco que se refleje en presupuesto y en cierta estrategia con cierta solidez, ¿no? Los lineamientos sí tienen que ser nacionales para hacer un programa de fortalecimiento y de mejora de las capacidades institucionales a nivel local. Que establezca los principios, solo los principios, para que la diversidad que se presenta y los puntos de partida tan dispares que hay en cada nivel se puedan desarrollar. Lineamientos nacionales, implementaciones locales. Y yo sí pienso directamente en que los programas de fortalecimiento institucional municipal de las policías tienen que estar dirigidos a temas que den resultados en el corto plazo, aunque sean chiquitos, aunque sea en una colonia, aunque sea en un delito no de alto impacto, que pues es mucho más difícil que el municipio incida en esa parte. Pero en robo a transeúnte, robo a negocio, robo a los Oxxos, que los Oxxos son un gran indicador que usan ahora los municipios eh, eh, para ver cómo está. Son espacios muy interesantes y la información que se provee de los robos a los Oxxos es muy interesante. Aunque sea así, y después ya ir aprendiendo, ir consolidando esos procesos que se van generando, esas buenas prácticas, cuando se ven los resultados, que las y los policías vean los resultados y después los van escalando a otros lados. Y sí se puede, ir viendo esos, y se institucionalizan esos procesos, se consolidan, y después ya se pueden volver como más en práctica, y es más difícil cuando eso ya lo logras, que la siguiente administración llegue a cambiarlo. No es imposible, porque siempre hay mucha voluntad también para echar abajo las cosas que hacen las administraciones anteriores, pero es más difícil. Pero es más difícil. Yo creo que ahí sí empezar donde hay un retorno inmediato, donde se generen resultados visibles. ¿Por qué? Porque los incentivos están dados, y más ahora que ya otra vez se eliminaron la reelección de los ayuntamientos. Pues la gente se siente más segura cuando ve patrullas. eh, Entonces, pues el incentivo de los políticos es pues a comprar patrullas, a invertir en equipamiento, y esta parte de fortalecimiento institucional que a veces no se ve y que no se refleja en el corto plazo, pues no hay el incentivo para hacerlo, porque el beneficio pues lo va a recibir dentro de 3, 4 años si bien les va, ¿no? Entonces, sí hay que encontrar como este balance de acciones de capacitación y de fortalecimiento institucional que tengan resultados en el corto plazo, ¿no? Y otra parte en la que creo que se puede trabajar y de manera muy específica y estructural, y sigue atendiendo la manera estructural, es ver cosas básicas. Ya decía que una de las ventajas comparativas de las policías municipales frente a la Guardia Nacional, al nuevo Subsecretaría de Investigación e Inteligencia de la Secretaría de Harfush, y de las policías estatales, pues es la cercanía a la ciudadanía. Platicar, la policía de proximidad platica, recibe información, hay que procesarla, hay que integrarla. Los juzgados cívicos, cuando son faltas administrativas, también reciben información, toman datos de los infractores. Esta información, tienen datos de dónde se ubicaron los incidentes, aunque no sean delitos, los incidentes violentos, casos de bullying en escuelas, reportes de violencia doméstica que aunque no se hayan traducido en una denuncia formal, pues tienen esa información. Entonces, enseñar a los municipios a integrar indicadores, a recopilar datos, a limpiar bases de datos, a estructurarlos de manera sencilla, con metodologías sencillas, habilidades que se pueden aprender, conformar una unidad básica de análisis de información,
eh, y que genere productos y estrategias para que los patrullajes sean más estratégicos, en mejores horarios, con mejores rutas, ahorran gasolina, el gasto en gasolina es muy alto en los municipios. Entonces, este tipo de acciones que pueden parecer sencillas, pueden generar la diferencia y sí dar resultados importantes en la reducción del delito y en la prevención también, en el corto plazo. Y después ya puedes ir avanzando a problemáticas más complejas, ¿no? Y ir aportando y también y abonar en esta parte que hay una gran desconfianza de los ministerios públicos y de la fiscalía en que un municipio haga tareas de investigación. Más allá de si tienen las capacidades, algunos municipios que sí han desarrollado unidades de investigación, hay una gran desconfianza. Entonces, con estos resultados, poquito, y hacer incluso estos mecanismos de coordinación entre policías y fiscalías, para un delito, para un sector, para algo en particular, ir midiendo esos resultados, se puede ir construyendo esta confianza que se necesita. Porque las fiscalías, y más también que les han recortado bastante los presupuestos como están ahorita, no pueden solas como están abordar la problemática. Por eso hay los incentivos de los ministerios públicos que intentan convencer en muchos casos a las personas que se acercan de que no demanden para que no se acumulen ahí más temas que ya saben que no van a atender. Eh, 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 entonces, y pueden apoyarse mucho en estas, eh, en estas, en unas policías municipales más fortalecidas, ¿no? Entonces yo creo que con estos principios nacionales, o aún sin esos principios nacionales, que de alguna manera ya están reflejados, pero que no se implementan, nadie les da seguimiento, y muy importante, tampoco tienen presupuesto, pero desde lo local sí pueden surgir estas iniciativas que no son tan caras. La parte más cara, y en esto coincido mucho con lo que mencionaba Gerson, la parte más cara del fortalecimiento de las policías municipales es la mejora en las condiciones laborales, que es urgente. Todo lo que estoy diciendo sería mucho mejor y tendría muchos más resultados si se atiende la parte de mejorar condiciones laborales. Muchos policías no tienen ni seguridad social, ni siquiera tienen un seguro de vida. Eh, eh, Hay un estudio y un programa que tiene México Evalúa muy interesante que se llama Policía Desprotegida. Es una metodología muy interesante que están impulsando eh, para fortalecer específicamente, identificar y poner métricas muy claras y mejorar las condiciones laborales de las policías municipales. Eh, ah, eh, Ese está más complicado por la cantidad de recursos que necesita, pero hay que empezar, pero también es escalable, también se puede empezar de poquito. No se necesita hacer todos los cambios al mismo tiempo. Y con esta gradualidad y con estos enfoque en obtener resultados de corto plazo, sí ser muy pragmático, eh, eh, puede avanzarse, creo que de manera consistente. Perfecto, muchas gracias. Optimista, pero realista. Perfecto. Pues sí, nos hubiera encantado que hubiera estado Lilian para platicarnos un poco, ¿no? ¿Qué están haciendo al interior de la alcaldía? Ya tendremos otra oportunidad con ella. Em, bueno, yo creo que vamos a pasar a la parte de preguntas, porque ya nos están llegando muchas preguntas para no alargarlo mucho. Entonces, vamos a empezar con la pregunta de Josie Salazar, que básicamente ustedes ya tocaron varios puntos. Rubén, tú estabas tocando estos puntos de qué se puede hacer, como baby steps y gradualmente ir mejorando. Dice Josie, si las policías municipales no tienen presupuesto, ¿cómo pueden equiparse con tecnología que les ayude a hacer mejor su labor? ¿O qué herramientas creen que tienen a su alcance para conseguir presupuesto para poderse equipar sin depender de los recursos de las participaciones federales? Gerson, si quieres, comenzamos contigo y después nos vamos con Rubén. Bueno, como lo mencioné al principio, una parte del financiamiento para la profesionalización proviene del gobierno federal y otra parte muy importante proviene de financiamiento externo, ¿no? Principalmente agencias del gobierno de Estados Unidos, de Alemania, Francia. Esto también es un problema, porque como algunos de ustedes saben, recientemente el presidente Trump eh, elimina la agencia USAID y esto generó que ya el dinero que se invertía en México para capacitación y también del cual muchas organizaciones subsistían, pues ya no existe. Entonces creo que en este sentido, esta es también una alerta que tenemos que tomar en cuenta.
no podemos tampoco depender de financiamiento externo para como país satisfacer las necesidades. Entonces, muchos policías municipales estatales lo que hacen es recurrir a donativos de agencias externas para, por ejemplo, financiar cursos, para financiar, por ejemplo, certificaciones, para, por ejemplo, compensar este gasto en infraestructura e inclusive, por ejemplo, en alguna fiscalía el desarrollo del equipo canino, tanto de crianza de perros como de unidades de transporte, fue gracias a donaciones del gobierno, de un gobierno extranjero, no voy a decir cuál, para no hacer más polémica. Uno de los principales centros de entrenamiento de México, que está ubicado en Querétaro, otro gobierno también extranjero, que está invirtiendo para hacer un conjunto de entrenamiento enfocado al fentanilo y drogas sintéticas. Tampoco es inversión mexicana. En otras entidades, los laboratorios de genética o las herramientas para los peritos también son financiados gracias al patrocinio de agencias externas. Y recientemente, por ejemplo, la Universidad de la Policía de la Ciudad de México acaba de recibir la certificación CALEA, que es una certificación que se da a diferentes instituciones de seguridad en el ámbito estatal o en el ámbito municipal, y también gran parte es por subsidios que vienen de fuera. Entonces, esto es como se compensa el gasto que no es capaz de proveer el gobierno mexicano en materia de seguridad, y es un riesgo. Y tampoco, yo jugando un poquito de abogado del diablo, creo que no podemos transferir esa responsabilidad a contribuyentes externos, ¿no? Creo que como les habla, es una corresponsabilidad que tenemos que pensar como sociedad mexicana, ¿no? Y cómo también sector privado ayuda a financiar estas necesidades. Muchas gracias, Rubén. No sé si quieras agregar algo en este sentido. Sí, sí, hay que ser como creativos y yo creo que sí hay oportunidades para fortalecer a las policías de manera eficiente, de manera coste eficiente. Yo creo que sí hay áreas de oportunidad dentro de las policías para reasignar recursos, eh, para ser mucho más estratégicos en el ejercicio del presupuesto, que pueden generar ahorros y economías, además de algunos recursos adicionales que se puedan generar. Y pues sí, y tarde o temprano para este y para otro tema, para otros temas municipales, se requiere pues ser mucho más eficientes también en la recaudación en la generación de ingresos propios de las policías. Las finanzas del gobierno federal están, pues, no sé si igual o quizá peor que las municipales. Entonces, no hay estos espacios, no hay estos márgenes para ampliar presupuesto. Entonces, tiene que ser desde lo local también donde surjan esta necesidad de presupuesto. Y la buena noticia también aquí, por ejemplo, en tecnologías, que mencionaban la palabra en la pregunta, la inteligencia artificial abre oportunidades muy grandes de ser eficientes en el diseño de despliegues, operativos, en análisis de información, con sus riesgos, de manera adecuada, con sus precauciones, con su uso responsable, pero sí implica y va mucho más allá de las cámaras. Creo que sí puede acelerar los procesos de aprendizaje y de adopción de políticas más eficientes. Vinculación con la academia. eh, yo creo que como sucede en Estados Unidos, donde hay una vinculación entre universidades, centros de investigación en temas de seguridad y policiales, con, eh, con, los, con las instituciones de seguridad, y también pensar en el esquema de capacitación que se recibe y que se busca en las policías municipales. Muchas veces el enfoque es en temas de operativos, que son muy importantes, que son su tarea principal, uso de la fuerza, despliegue, tiro, etcétera, manejo de vehículos, etcétera, ese tipo de cosas, que son esas habilidades que son muy importantes. La parte normativa, sin embargo, pues, la Policía Municipal es una organización más amplia y los mandos necesitan capacitaciones especiales que incluyan como liderazgo, manejo
de los grupos, de políticas públicas para diseñar la estrategia general, no solamente el operativo en particular, administración, administraciones, administración pública, administración financiera, tienen sus presupuestos con cierta autonomía y tienen que saber utilizarlos mejor. Y en esa parte es donde tampoco nos hemos enfocado los, eh, los jefes de sector y por supuesto la directora, el director de policía, el comisionado, el comisario, son líderes también políticos y de una organización que deben tener otras habilidades que normalmente no se enfocan en esas las capacitaciones. Entonces hay algunas opciones así como para ser mucho más eficientes, para buscar recursos y generar las capacidades que les permitan a su vez ser más eh, autosustentables y también el uso de tecnologías. Súper, muy interesante. Aquí hay una pregunta de un asistente anónimo. ¿Creen que la reinserción sea algo que los policías deberían de enfocarse o practicar? ¿O sería algo muy adelantado para lo que nos hemos estado enfrentando en México? Bueno, básicamente es si ustedes creen que las policías podrían practicar algo de reinserción social. No sé si quieres empezamos contigo, Rubén. Sí, 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 sin duda, es un tema muy, muy importante. Eh, eh, los, eh, eh, la, la- la- Nadie pasa a cometer delitos de alto impacto y a ser parte del crimen organizado o sin ser parte del crimen organizado, cometer delitos de alto impacto de la noche a la mañana. Hay una escala, hay un proceso que se sigue donde muchas veces se le va deteniendo hay testigos que van viendo este proceso que pasa de una falta administrativa, de hacer ruido, de generar una riña en la calle, de bebidas alcohólicas en la vía pública, algún aspecto violento en la escuela, etcétera, y después va escalando, a veces muy rápido, pero sí es un proceso gradual. Si en esas etapas la policía iniciales a través de la justicia cívica, que eso puede ser un tema, la verdad es un tema muy interesante que nosotros también desde USAID y de otras trincheras hemos trabajado mucho. Eh, 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 en esos aspectos, si se atajan, sí hay posibilidades de que se corten estas carreras criminales y estos procesos. Y es más fácil y más barato trabajar en esta parte de reinserción, tanto como para pequeños infractores o para infractores que cometen faltas administrativas o delitos menores, como para unos que ya cometieron delitos y ver la reinserción. Es más barato hacer ese trabajo que andarlos persiguiendo y enfocarse en el aspecto punitivo. Es más barato y es más eficiente y menos intervención, menos violento para la sociedad en general. Entonces, sí, sí, en esas capacidades y eso sí requiere generación de ciertas capacidades y diseño de instituciones locales que permitan identificar a estas personas, a estos infractores iniciales o potencialmente infractores o delincuentes y poder generar programas pues no solamente de reinserción, pero pueden ser de reinserción, pero también de reintegración, de reconstrucción del tejido social. Sí, es muy importante. Y también hay métodos y también hay cosas y tampoco son muy caros. Ger, si tú quieres mencionar algo. Creo yo tomaría mejor la siguiente pregunta que habla del dotar armamento. Miren, parece Perfecto. Si, anécdota. si quieres, nada más leemos la pregunta eh, porque no sé si todo el auditorio. Básicamente, Francisco Arrubarena pregunta si se puede, si es viable dotar a las policías municipales de armamento militar o tiene que permanecer exclusivo del uso del ejército. Gracias, Jimmy. Pues miren, igual otra anécdota que nos pasó en capacitación. Eh, ¿cuál, cómo opera, por ejemplo, Yo me he especializado más en policía de investigación, que es en el ámbito estatal. En el interior de la República, en la gran mayoría de los casos, los policías de investigación en algunas entidades tienen un arma corta y un arma larga. Por ejemplo, en la Ciudad de México,
los policías de investigación, no todos los policías de investigación están armados. Entonces, son situaciones muy distintas. Obviamente, el entorno y la peligrosidad que enfrenta un policía en el ámbito estatal es diferente al que puede enfrentar un policía en la Ciudad de México. Entonces, estábamos en curso, estábamos en capacitación y llegó un elemento muy emocionado, muy contento, traía su arma larga y me dice, oye, Lick, vamos a hacer prácticas de tiro o ¿cuándo vamos a ocupar las metralletas, ¿no? Le dije, no, pues comandante, lo que menos vamos a ocupar aquí es el armamento. Y esto es muy importante. Como les comentaba, no todos los policías realizan las mismas funciones. El policía de investigación es un policía que está adscrito a la fiscalía. Para explicarlo de manera muy sencilla, un policía de investigación es más como un detective. El policía de investigación lo que tiene que hacer es ayudar a esto que sucede en la realidad, este delito que ocurrió, encontrar los indicios, las pruebas que nos permitan acreditar que se cometió un delito y que este delito pueda ser sostenido ante un juez y pues, pueda derivar en alguna sentencia. Para un policía de investigación, dentro de sus obligaciones está el dejar un registro escrito de todas sus actuaciones o la operación que él realizó. Entonces, para un policía de investigación es más importante una pluma que un arma de fuego, porque muchos de los casos en materia de investigación se caen, no por la parte de fuerza, se caen porque esta parte de fuerza que se hizo en la calle no tiene un sustento adecuado a la hora de llenar el informe policial homologado, no tiene un sustento claro a la hora de que se llena el informe sobre el uso de la fuerza. Cuando un policía redacta un informe, lo tiene que redactar de tal manera que cualquier otra persona que vea el informe pueda entender lo que pasó de una manera clara, concisa y que tenga un sustento. Nosotros como país tuvimos hace poco una reforma al sistema de justicia penal y pasó de ser un sistema escrito a ser un sistema donde se privilegia la oralidad. Entonces, lo que nosotros registremos en un informe lo tendremos que sustentar en una audiencia de manera oral. Los policías y en general también como sociedad debemos de transitar a ver que la seguridad se combate con armas. Créanme que esta es una condición necesaria, pero no suficiente. Muchos casos de alto impacto caen precisamente porque no hay un sustento jurídico en las actuaciones que hizo el policía, porque desde el informe ya no coinciden fechas, lugares, horas. Entonces, igual me voy a regresar muchos pasos hacia atrás. Hoy en día, una necesidad imperante que tenemos en todos los ámbitos policiales es que el policía sepa leer, escribir y expresarse de una manera oral, propia, adecuada ante un juez. Créanme, este es ahorita también el piso que tenemos para desarrollar más allá de tecnología o armas de fuego. Esas son condiciones necesarias, pero no suficientes para garantizar un acceso a la justicia. Muchas gracias, Gerson. Pues dijeron puntos muy interesantes, nos siguen llegando preguntas, pero lamentablemente ya el reloj nos está apurando. Yo nada más quisiera agradecerles y darles un espacio para las reflexiones finales antes de acabar. A la audiencia, si tienen todavía preguntas, nos las pueden seguir mandando y nosotros se las podemos mandar a Rubén y a Gerson y contestarlas la manera de lo posible por correo electrónico. Entonces, si todavía tienen muchas dudas, mándanoslas por ahí y las compilamos. Entonces, doy paso a las reflexiones finales. Rubén, empezamos contigo, después tú, Gerson, y Ale, si nos das ya la partida y la despedida, ¿no? Les agradezco muchísimo. Bueno, creo que el contexto general es poco propicio para la reforma policial y la profesionalización de las policías por la centralización, la concentración de recursos, la narrativa y todo que se ha enfocado mucho. Bueno, el secretario García Harfuch lo ha dicho explícitamente. Nuestra prioridad en la Estrategia Nacional de Seguridad no están las policías municipales. En el Plan Michoacán, también increíblemente, no están las policías municipales, ni siquiera los municipios en general. Eh, eh, entonces, esa es una parte que debe
que debe de surgir desde lo local, por lo menos como estamos, a menos de que haya una gran crisis. Podría haberse identificado el tema del asesinato del alcalde Manso como un detonante a ciertos cambios, pero eh, pueden ocurrir algunas otras cosas que sí hagan que se voltee de nueva cuenta hacia lo local. Y hacer un programa que se enfoque en estos aspectos básicos, como mencionaba Gerson, pero también yo sí creo que deben de enfocarse en aspectos básicos que se reflejen en resultados concretos, porque si no, no hay el incentivo para que se mantengan y se consoliden en el tiempo. Pero en México han surgido muchos cambios desde lo local. Eh, y algunos pueden decir la transición democrática empezó en los municipios, en municipios pequeños, rurales, medianos, luego llegaron las capitales y luego empezaron las gobernaturas y empezó a generarse cambios en más aspectos. Y creo que también puede suceder, y no solamente por gobiernos, sino también desde la sociedad organizada. Vimos el movimiento Uruapan que ha permeado ya nacionalmente, organizaciones de madres buscadoras en varios estados que también empiezan a permear nacionalmente y a generar la atención. Entonces, yo creo que desde ahí pueden venir muchos cambios que por lo menos en los próximos años no veo que vengan desde el gobierno federal, aunque sí hay algunas voces, estas nuevas legislaciones que se han hecho en materia de seguridad sí mencionan a los municipios, le dan que deben de participar en el Sistema Nacional de Inteligencia y Investigación y deben de proveer información y cosas que pues para la mayoría, hay algunos que sí lo podrían hacer, para la mayoría están todavía muy alejadas de lo que se necesita y tendrían poco impacto, pero bueno, está ahí mencionado si están incluidos, entonces son esos como rasgos que sí pueden decirnos que podemos avanzar, sobre todo por un problema tan profundo y que tenemos en México de violencia y delincuencia estructural y en convivencia muy cercana con el poder político y también económico, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi reflexión final. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ahorita, en el momento actual donde estamos, ¿qué está haciendo el gobierno federal? No sé si nuestro auditorio tenga conocimiento, pero justamente este año se acaba de inaugurar la nueva Academia Nacional de Seguridad Pública. Y esto es algo muy importante. Como parte de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 22 de julio de 2025 se anunció la creación de esta Academia Nacional de Seguridad Pública. Entonces, el objetivo de esta Academia Nacional de Seguridad Pública es que articule todo este ecosistema que hay en materia de seguridad bajo una misma estructura curricular. Se tiene como objetivo que tanto los titulares de secretarías de seguridad como fiscalías y mandos, personal operativo, tengan una preparación homologada en esta nueva academia y que está bajo el mando y conducción del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Actualmente se tiene la meta de capacitar a 1,000 elementos en este primer año de operación. Ahorita van más o menos 600 elementos que ya están tomando su capacitación. Es la tercera ya generación y este curso tiene una duración de 9 horas, digo, perdón, de 9 meses. Pero uno de los retos también tiene que ver con la infraestructura. Muy al principio de la presentación, Rubén hablaba de la militarización. Un error que hemos cometido es no desarrollar instituciones civiles, pero no nada más desde la parte de atribuciones y funciones, sino montarnos quizá en infraestructura o elementos de capital humano de otras corporaciones. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Nace esta Academia Nacional de Seguridad Pública, pero ¿dónde creen que está hospedada? Esta nueva Academia de Seguridad Pública nace en el Campo Militar 37, en el Campo Militar de San Miguel de los Jagüeyes. ¿Por qué nace? Pues porque el Estado mexicano no tiene la capacidad de infraestructura para albergar esta nueva academia. Entonces, este dato, no lo pierdan de vista, no es menor. Algo que a mí me gustaría comparar entre el día de hoy y el fin de esta administración es que esta nueva institución cuente con un patrimonio propio. Créanme, si algo
genera un cambio en cualquier sociedad es invertir en instituciones de educación y ojalá esta academia cuente con un patrimonio propio, que pase de estar albergada en un campo militar a tener una infraestructura propia. Creo que este va a ser un buen parámetro de cuánto avanzamos del día de hoy hacia el futuro y qué tan probable es que tengamos instituciones que sean de carácter permanente. Creo que esta es una de las grandes apuestas de política pública que tiene esta administración y en estos pequeños detalles podemos ver esa parte de disposición, podemos ver esta parte de dónde estamos gastando y qué condiciones estamos generando. Creo que no hay una única respuesta para contestar este tema. Creo que lo tenemos que ver desde diferentes aristas, con diferentes métricas. Hay cosas que se están haciendo, que ya están en movimiento y no hay que perderles la pista. Y finalmente, yo los invito a que veamos esto como un todo y una responsabilidad compartida entre instituciones de seguridad, entre órdenes de gobierno, pero también entre sociedad, ¿no? ¿Qué hacemos para dignificar la labor policial y el desarrollo de nuestro país? Muchas gracias por la invitación, gracias al auditorio y esperamos haberles generado esta chispa de preguntas y que se queden con más ideas de las que llegaron. Muchas gracias. Gracias, Gerson y Rubén, muchísimas gracias. Se notó mucho su experiencia y su conocimiento sobre el tema. Para cerrar este espacio, quisiera retomar un poco algunas de las ideas que escuchamos esta tarde. Gerson nos ofreció un panorama muy amplio y riguroso de las instituciones de seguridad en México, subrayando no solo la complejidad, sino también eh, la insuficiencia de ingresos y recursos para corporaciones policiales. Y fue una intervención que nos recordó que no podemos hablar de seguridad sin hablar también de dignidad profesional en condiciones laborales. Rubén nos presentó un diagnóstico muy claro sobre las debilidades institucionales y fiscales, pero también el potencial de los municipios. A mí yo me voy con lo que destacó Rubén sobre su limitada capacidad para recaudar impuestos. Y bueno, más allá del contenido, fue evidente la enorme experiencia de ambos ponentes. Sus trayectorias en la investigación y en la práctica se reflejaron en la profundidad de sus análisis y quiero felicitarlos y agradecerles que nos hayan compartido su tiempo esta tarde. Eh, y bueno, por último, quiero agradecer a Jimena por su labor organizando y moderando este panel y al auditorio. Espero que, sobre todo cuando nos acompañen alumnos y alumnas del ITAM, se vayan con la esperanza de que se pueden desarrollar grandes carreras en seguridad como las de Rubén y Gerson. Muchas gracias, Ale. Bueno, pues entonces finalizamos el evento. Les agradezco a todos por parte del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del ITAM. Muchas gracias a la LSE Mexican Alumni Association, mis amigos y colegas. Gracias a los ponentes Gerson y Rubén y gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.